Amigos y amigas, estamos en Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Contento de estar nuevamente con ustedes para conversar sobre los temas que a ustedes les interesan. Vamos a hablar hoy sobre uno que es importante para el país, de esos que se comentan en las mesas, son titulares en los medios de comunicación, llenan redes sociales y además difícil ponerse de acuerdo porque hay distintas perspectivas, distintos enfoques, como lo dice nuestro programa. Hoy nos acompaña Lucía Vigil. Ella es asesora en justicia ambiental y ecológica. Sí, hoy vamos a hablar sobre la conflictividad agraria y ambiental en Honduras. Bienvenida, Lucía. Olvidé decir, en el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. Sí, gracias por acompañarnos, Lucía. Gracias, Miguel, por la invitación, por traer al debate público, ¿no?, este tipo de temas. No todos los medios de comunicación lo hacen, así que encantada de estar por acá. Igual celebrando Navidad, ¿no? Igual con estos temas y pensando qué viene para el próximo año, que creo que va a ser lo más duro del programa. Bueno, 2023, 2021, si hacemos un viaje en el tiempo, en algún momento en los años 60, en los años 70, el Estado de Honduras desarrolló una reforma agraria, precisamente por la conflictividad que había en el agro. De esa época datan luchas históricas del movimiento campesino, pero también los momentos más tristes del movimiento campesino. Es decir, persecución, asesinatos, cárcel. La gente quizás ahora no lo sabe, pero en varias ocasiones los dirigentes campesinos tuvieron que ser amnistiados cada vez que había una nueva constitución o había cambio de gobierno. Y la principal razón era porque en algún momento en el transcurso de su habitar o cohabitar más bien en las zonas rurales, las personas no tenían tierra y hacían lo que se conoce como una invasión por parte de uno de los bandos. El otro bando lo llama recuperación de tierra. Ese tema continuó siendo álgido aún habiendo dos reformas agrarias, la del gobierno de Villeda Morales y la del gobierno reformista de Osvaldo López Arellano. Luego continuó esta conflictividad y luego allá por los años 90 todo lo que se había avanzado en cooperativismo, en el uso colectivo de la tierra, da marcha atrás con las medidas de reestructuración económica. Cooperativas en la zona del Bajo Aguán, en la zona norte, venden su tierra a los empresarios que estaban dispuestos a pagar por ella, pero la conflictividad no se resolvió, quedó ahí latente y surge nuevamente en el siglo XXI. ¿Qué es lo que nos llevó a la conflictividad actual? Porque la parte histórica la hemos mencionado. Sí. De cuántas personas estamos hablando, de cuántas hectáreas de tierra estamos hablando, dónde están los principales focos de esta conflictividad en el caso agrario. Va, y voy a agregar 2 o 3 líneas más, de hecho en la línea histórica, ¿no? Como la Ley de Modernización Agrícola fue precisamente este instrumento que habilitó que las grandes empresas pudieran acceder a más techos, ¿no? En temas de hectáreas que podían obtener. Estamos hablando de las medidas de reestructuración económica de los años 90 del gobierno de Callejas. De Callejas, es correcto. Eso por un lado. Segundo, y me gusta traerle esto a la reflexión, Miguel, porque de hecho Tomás Piketty habla mucho de cómo el tema de la tierra es el principal elemento de acumulación primaria, ¿verdad?, de las grandes élites económicas nacionales e internacionales. Acumulación de capital. Acumulación de capital. Ahí empieza, con el tema de la tenencia de la tierra, empieza el ciclo primario de acumulación. Y otro elemento adicional al tema histórico también, y que hay que resaltarlo, son los mecanismos de despojo. Fíjate que cuando estás en la zona, cuando estás en el área y entrevistas a los campesinos y campesinas, hay de historias a historias. Una historia te dice, llegaron, me dejaron una bolsa de dinero y me dijeron, agárralo si quiere. Si no, ahí va a quedar ese dinero. Ya vendimos. Historias como estas. O historias como, llegaron a mi casa, me pusieron una pistola y me dijeron, si no vendes, te vamos a matar. Pero ese ya vendimos se refiere al dueño de la tierra, porque las personas que habitan la tierra no son dueños de la tierra donde están, sino que trabajan para terceros. Y no, en este caso estoy hablando de las cooperativas. En aquel momento, cuando se decían, vendimos las tierras. ¿No? Pero hay que habilitar, sí, y hay que habilitar entonces cuáles fueron esos mecanismos de despojo. De hecho, históricamente hay casos, y CESPAD lo colocó en su último informe, relevantes. Por ejemplo, el caso de Marca, donde el abogado Trejo, por ejemplo, le gana el primer caso de las cooperativas a, en aquel momento, Exportadores del Atlántico, que hoy es Corporación Dinan.
Y la corte emite una sentencia y dice que las tierras eran de los campesinos y campesinas. ¿Y sabes cómo lo comprueba? Porque hay actas falsificadas de la Junta Directiva de los Campesinos y Campesinas que decían que habían vendido y no habían vendido. Y después de eso, todo el proceso ilegal de entrega de títulos sobre títulos que desenmascara un abogado y posterior a eso de ganar la sentencia, apareció muerto, ¿no? Asesinado. Entonces, hay casos históricos, o lo que pasó con las tierras del CREM, ¿no? Todo este Centro Regional de Entrenamiento Militar, ahí en el Aguán, y que al final las entregan a Lina, pero el Estado tuvo que pagar a un estadounidense que había tomado posesión de esas tierras, y el Estado tiene que volver a comprar esas tierras. Entonces, como los distintos mecanismos de despojo fueron al final y están muy, digamos, llenos, ¿no?, de prácticas corruptas que al final hay que irlas desenmarañando. Y tienen lo que decías hoy. Grupos de campesinos, grupos de empresas que estaban registradas en los años 70 y que ahora retoman con su título y dicen, estas tierras son nuestras. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿cuál es el teje y maneje, no? Entonces, que hay una empresa que dice, yo tengo un permiso de inafectabilidad de tierras que me dice, o una concesión de tierras que me dice, yo puedo ocupar esta tierra. Vamos a ir conversando con Lucía, porque cuando se empiezan a utilizar términos como despojo, como títulos, como yo tengo derechos sobre esto, sobre lo otro, empieza la cosa a complicarse, porque son títulos jurídicos, son terminología jurídica, terminología que a veces es difícil de entender. Hablemos, ¿por qué existe la conflictividad agraria? Y ya son razones históricas y realmente es un tema muy estructural, el tema de la distribución de la tierra y distribución desigual de la tierra. Imagínate. Pero esto es antiguo. Sí, es viejísimo. Y de hecho ahora mismo se retoman precisamente porque esos puntos que te mencionaba, los mecanismos de despojo, el tema de cómo, por ejemplo, la institucionalidad agraria encargada del tema de tierras ha sido olvidada y ha sido desmantelada por completo. No porque el Estado, además que el Estado, bueno, ya podemos hablar después de eso, de cómo su institucionalidad no es tan robusta, pero creemos que sí hay indicios de que ha sido desmantelada de forma, o sea, a propósito, así como la misma institucionalidad ambiental, que lo podemos ver después. Es decir, ¿quién te hace los estudios de impacto ambiental? Te los hacen los ingenieros de las empresas, porque el Estado te dice, no tengo plata, no tengo dinero, no tengo personal, no tengo carro. ¿Y quién te hace los estudios de impacto ambiental para determinar si se puede instalar o no una minera? Bueno, eso es histórico. Sí, eso ha sido histórico desde el inicio, y no solo por un tema de recursos del Estado, sino también porque se presume y se asume, debido a la normativa internacional, que las empresas lo van a hacer con la ética del caso, ¿no? Es decir, el ingeniero ambiental que hace un estudio de evaluación de impacto ambiental lo hace siguiendo las normas del oficio y diciendo lo que efectivamente ocurre o podría dar un impacto ambiental negativo o positivo. Eso en la teoría. En la teoría, claro, y es darle también un papel a la empresa privada que no le corresponde. Es decir, es dejar que actores privados se entrometan en la función estatal. Es función estatal preservar los bienes comunes de la naturaleza. Y en ese sentido preservar también el derecho a la tierra de los que históricamente han sido excluidos por las políticas entreguistas, ¿no? Que concesionan la tierra, el uso de la tierra. ¿Y a quién entrega el uso de la tierra? ¿Cuáles son las zonas donde hay más conflictividad agrícola? Nosotros, de hecho, sacamos el estudio de conflictividad de los primeros 6 meses del 2023. Entonces, pronto va a salir nosotros CESPA, sí. Y las zonas para el 2023 más conflictivas están Lloro, Colón, Copán, Choluteca, Valle y Francisco Morazán. Es decir, zonas del litoral y zonas fronterizas. Sí, exactamente. Son los que tienen más conflictos de tierra. Y luego, pues, conflictividad ambiental, que está promovida o movida por actores distintos, de distintas empresas extractivas que podrían ser hidroeléctricas, mineras, todo este tema de las energías renovables y todo. Y el tema de las sedes, ¿no? Han sido más focos de conflicto en Islas de la Bahía, pero también en Santa Bárbara y también en Choluteca y en Valle, ¿verdad? Por el tema, todo esto de la energía renovable ha generado mucha conflictividad en esa zona. Entonces están esas dos. Entonces, hablamos de razones estructurales, razones históricas. Hablemos en concreto de una zona que se repite el nombre reiteradamente, es la zona del Aguán. En la zona del Aguán han funcionado las cooperativas de cítricos y las cooperativas de palma africana más exitosas de la historia del país. Sí. Algunas todavía existen. ¿Sí? Las que se negaron a vender o las que se dijeron no vamos a vender, pero las otras, como tú lo dijiste en algún momento, fueron desmembradas. Ya no vienen tantas noticias de muertes como en el pasado.
Sin embargo, la violencia sigue latente. Sí. ¿A qué se debió esta violencia? Yo sí creo, y eso lo vamos a hablar más tarde, uno de los retos del abordaje de la conflictividad es que para todo hay que nombrar a un gabinete militar. Y yo creo que el abordaje del conflicto en el Aguán ha sido abordado como un tema de guerra y no como un tema civil, que es un tema agrario. Pero no hay suficientes armas y grupos irregulares como para abordar desde un tema de seguridad nacional. Pero es que habría que identificar cuál es la naturaleza de tu conflicto. Si la naturaleza de tu conflicto es un tema civil, es un tema de distribución de tierra, ¿por qué tenés que atacarlo militarmente? Es decir, la respuesta, y en todo caso tendría que ser de forma integral. Si vas a tener a los militares, entonces también avanza en un proceso de reforma. Pero ¿qué pasa, Miguel? Mira, la plataforma agraria junto con COPA firmó en febrero del 2022 un acuerdo con la presidenta. COPA es la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN. Y Plataforma Agraria, que son más de 35 cooperativas en el UAN, ¿verdad? Firmaron un acuerdo con la presidenta. 3 puntos orales, lo más histórico de todo. El tema de ver los títulos y quiénes son efectivamente los dueños y dueñas de la tierra. Es decir, ahí había que hacer un estudio de tracto sucesorio. Tracto sucesivo de tierra. Después el tema de la reparación. Es decir, el tema de qué ha pasado con los asesinatos, con las familias de aquellos campesinos y campesinas que fueron asesinadas. Y militares también. Sí, todo eso va ahí. Todo eso va. Y después, cuáles iban a ser y el tema de la comercialización de la fruta. Porque hay un tema. Cuando las cooperativas no están consolidadas y no están registradas como tales, no les permite vender ni llevar a las básculas las frutas. Quedan en manos de coyotes. Exactamente, de las básculas y también todo este comercio irregular de la fruta como tal, ¿verdad? Esos fueron 3 pasos. Fíjate que de esos es la Comisión Administrativa, que es la que regula el tema del comercio. ¿Cuándo se firmó el documento? 22 de febrero del 2020 de febrero del 2022. O sea, ya estamos, vamos para 2 años. Vamos a 2 años. Y a 2 años, la instalación de la Comisión Administrativa ha sido todo un éxito. De hecho, las cooperativas se están consolidando muy fuerte. Y de hecho, lograron comercializar la fruta. Y es decir, el punto 3. Han logrado comercializar la fruta. Y constituirse tal como empresa. Volver a hacer sus registros y actualizar también los viejos registros. Porque hay muchas cooperativas que vienen de los 70s que se desactualizaron y ahora están en este proceso de reinscripción y no sé qué para volver. Se están reorganizando. Exactamente. Después está la comisión tripartita que no ha sido, digamos, instalada como tal. Hay mucha presión, digamos, porque son equipos legales de ambos sectores, tanto de los grandes agroexportadores como de las empresas campesinas, para ver todo el tema de la titularidad de la tierra, ¿no? Y bueno, que esa quedó en ese, no ha habido mucho avance. Y luego el tema de la comisión de reparación, que tiene que establecer un protocolo de cómo se van a hacer las investigaciones de las muertes y asesinatos, que está aún. Y sabemos que hay buena, digamos, ya hay todo un término, un contrato de cómo se va a hacer eso. Sin embargo, no hay avances más sustanciales. Entonces, a 2 años, la comisión que ha funcionado es la comisión que habilita el tema de la comercialización de la fruta. Hablemos un poco más del trabajo de la comisión y estas acciones por parte del Estado, porque frente a esas acciones del Estado también hay acciones desde la sociedad civil, hay acciones desde los pobladores y hay acciones desde la cooperación internacional y otros actores. Vamos a volver después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques, hoy con Lucía Vigil. Ella es asesora en justicia ambiental y ecológica del Centro de Estudios para la Democracia y estamos acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, hoy por ICN, Una Nueva Conciencia, conversando con Lucía Vigil. Ella es asesora en justicia ambiental y ecológica del Centro de Estudios para la Democracia. Hablábamos de los orígenes de la conflictividad agrícola y ecológica ambiental en Honduras en la primera sección, Lucía, y hablábamos de razones estructurales, estábamos hablando de respuestas que ya se están dando desde el Estado, pero hablemos un detalle importante antes de esto. Tú eres asesor en justicia ambiental y ecológica. ¿Qué es la justicia ambiental y ecológica? Para que la gente entienda un poquito por qué Lucía habla con la emoción que habla y con el interés y el conocimiento que tiene. Tú tienes
estudios en comercio internacional, pero una maestría en cooperación internacional y estudios socioambientales. Y eres asesora en justicia ambiental y ecológica. Expliquémosle a la gente que está viendo el programa qué es la justicia ambiental y ecológica antes de volver sobre el tema. La justicia ecológica, en palabras bastante sencillas, ¿no? Son todas aquellas acciones que se hacen desde los gobiernos, desde sociedad civil, desde la ciudadanía, para compensar, ¿no? Un poco o reparar y habilitar algunas transiciones a un modelo que actualmente está haciendo o que acumula mucho y que al acumular riqueza, pero también sí, a esa necesidad de acumular y satisfacer necesidades humanas, ha depredado en la misma condición. Es decir, que todo este tema de las hojas, papel, no sé qué ha significado, por ejemplo, para los árboles, ¿no? O todo el tema de la pesca, no pesca artesanal, sino más la pesca industrial, que ha significado para los ecosistemas. Entonces, las medidas o el tema de justicia ambiental es cómo le retribuimos entonces al planeta Tierra todo lo que nos ha dado, precisamente por esa devastación que hemos hecho. Son cualquier medida que se utilice para disminuir el impacto de también, y aquí ya empezamos a hablar de cambio climático. A mí no me gusta tomarlo así, sino más como vulnerabilidad climática, cómo hacemos acciones para disminuir entonces los grados de contaminación, los aumentos en la temperatura planetaria, ¿no? Pero también me gusta hablar de la justicia ecológica. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, la justicia ambiental es un enfoque que viene de los Estados Unidos y viene de hecho precisamente cuando estas movilizaciones de los grupos negros, ¿no? Y decían, incluso hay racismo ambiental, como los ductos en aquel entonces, estoy hablando de los 60 más o menos, los ductos de las empresas grandes estadounidenses. O sea, los oleoductos de petróleo. Los oleoductos de contaminación de las grandes empresas iban a dar justamente a los barrios de los negros. Y cómo entonces empieza el desplazamiento de los blancos a irse a los lados donde no había contaminación. No, entonces ellos empiezan a mover el tema de justicia ambiental y luego viene por los 65, 70 más o menos este debate de la justicia ecológica, que es un enfoque latinoamericano, que te dice ya no basta con hacer medidas para reducir la contaminación si nuestro nivel de consumo sigue igual. Y entonces se plantea la justicia ecológica, incluso, fíjate, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Constituciones como la de Bolivia, Ecuador ya reconocen en sus constituciones los derechos de la naturaleza. Es decir, las montañas tienen derechos y las otras especies tienen. Entonces salimos de un enfoque en donde el ser humano, la justicia ambiental, puede salvar al planeta a pesar de que él es el que lo ha destruido, a un enfoque que nos obliga, la justicia ambiental, a estar en armonía con todas las otras especies y entender que el ser humano no es el centro del planeta, sino que imagínate lo que nos demostró la pandemia. Un bichito así nos va a matar a todos y las otras especies van a quedar tranquilas y como que si nada hubiera pasado. Bueno, y el encierro de los seres humanos hizo que muchas especies recuperaran espacios. Las especies estaban felices. Que bajara la contaminación ambiental, etcétera. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de justicia ambiental y ecológica, abordamos un aspecto que le interesa a nuestro público y ya demarcado en zonas. ¿Cuándo ocurre la conflictividad? ¿Cuando las acciones de justicia ambiental y ecológica no son suficientes o precede la conflictividad? Va, y me encanta que menciones el tema de conflicto, fíjate, porque yo siento que la gente ve el conflicto como algo malo. Y los conflictos, de hecho, tendrían que ser una oportunidad para repensar las salidas y repensar las formas democráticas de habilitar o de habitar un espacio geográfico. Las crisis son oportunidades. Y exactamente, el tema es cuando el conflicto no es abordado de manera correcta. Y entonces, ¿qué pasa con la conflictividad socioambiental? Hay dos momentos, Miguel. El primero es cuando una comunidad ve asediado su bien común en ese momento, es decir, cuando ve que viene un tercero y dice, yo necesito tomar y puedo ponerle precio a esto. Es decir, hay humanos así, hay personas que dicen, el río cuesta tanto, el agua cuesta tanto, este pedazo de montaña cuesta tanto. Hay gente así, y hay gente que piensa que eso no se puede transar. Hay gente que piensa que no hay un precio para el aire que me da la montaña, para el espacio que me da la playa para jugar o para que se recreen los niños, y eso no tiene precio. Entonces entra, nosotros decimos, en disputa o en tensión dos visiones de desarrollo. Y ese es el tema del conflicto. Que tener dos visiones, dos ontologías, si lo querés llamar, esa construcción política, histórica, estructural que tiene la gente con su espacio de habitar, ¿no? Y entran en disputa esto, luego ves amenazado tu espacio o tu entorno, y el conflicto también pasa cuando no se respeta las decisiones que toma la ciudadanía sobre la gestión de su territorio. Es decir, si la gente no quiere hacer nada con eso, pues no se hace.
Pero hay gente que dice, ay, ¿sabes qué deberías hacer con esto? O, vaya, te voy a poner un caso. Cuando vas para Ceiba, a pasar por el río Danto o pasar por los ríos que están antes de llegar al Cangrejal, claro, la gente ha dicho, se puede vender la arena y la grava de ese río. Ya no hay agua. Anda a verlos. Ya no hay agua. Porque hay gente, grandes empresas que dicen, esa arena hay que venderla, se va a renovar como, no va a pasar así. Entonces, el conflicto pasa cuando hay una alteración, cuando hay un tercer agente que piensa que puede mercantilizarlo, que piensa que puede poseerlo, y todo esto se ha salido de las manos porque no hay controles efectivos. Se ha salido de las manos. Es decir, hemos llegado a contaminar en grados, hemos llegado a colocar cemento, construcciones sobre mangle, por ejemplo, como se han hecho rellenos ahí en Cortés, precisamente por eso. Como ahora tenés que llevar arena de un lado para otro. El fenómeno de bajamar, les invito a buscar el caso de bajamar y travesía. 30 metros de playa ellos dicen comido, pero es un tema de erosión de playa. La temperatura del mar está haciendo que el mar venga más para adelante. La gente donde tenía sus palmeras, donde podían jugar, ya no hay. Ahora el mar está súper cerca, se ha llevado casi que todas las casas, la gente tiene que ir. Y eso es por cambio climático, pero también porque, y me decían la gente la vez pasada que anduve por allá, han sacado arena de aquí para llevársela a la playa de la Coca-Cola, porque la playa de la Coca-Cola es más rentable que la playa de acá. ¿Y qué comunidades son? Comunidades garífunas. Entonces hay toda una dinámica compleja de qué pensamos que es el desarrollo, para quién es el desarrollo, ¿no? Y la historia nos ha dicho que es para las grandes empresas, para quienes se pueden ir, y eso es lo más complicado. Cuando son actores internacionales que sacan su riqueza de acá, se van y dejan un completo desastre comunitario, ecológico, asesinatos de defensores y defensoras, y se pueden ir sin pagar ni un tan solo centavo si quisiéramos ponerle plata, ¿no? Hablemos de las zonas donde esta conflictividad que tú señalas como una consecuencia del cheque de 2 visiones de desarrollo. Hablemos de la UAN, una zona en la que te estás especializando. Me decías que parte de los estudios que van a llevar a tu tesis se enfocan en la zona. La zona de la UAN es una zona que durante mucho tiempo fue aprovechada por compañías bananeras, luego, llegó a haber tren incluso en la zona. Sí. Ahora hay preocupación por la construcción de carreteras y construcciones y plantación o actividades de ganadería en zonas protegidas. Esto es parte de la conflictividad que estás mencionando, es parte de la participación de distintos actores. ¿Cuál es el rol que está jugando o ha jugado el Estado históricamente en esa zona? Para nosotros y nosotras igual lo analizamos desde el CESPA, hay una intencionalidad del Estado, es decir, el Estado ha habilitado los marcos normativos, pero también la estructura que se necesita para sostener ese tipo de acciones. ¿Y a qué me refiero con estructura? Me refiero a la estructura policial, militar, que ha habilitado que existan estos grandes extractivismos. Es decir, que cuando digo extractivismo me refiero a aquella acción de desprender de la tierra en materia prima, palma, no solamente palma, puede ser agua, puede ser bosque, ¿no? Entonces hacemos esta acción de extraer de la tierra en grandes cantidades que nos generan grandes contaminación y todo va para el mercado internacional. Pero generan empleos también. O sea, eso es lo que te va a decir el otro lado. ¿Y en qué condiciones y cómo? Pues, imagínate, la minería nunca ha significado más del 3% del Producto Interno Bruto. No, pero hablemos de las plantaciones. Claro, si hablamos de la palma, de la caña de azúcar, por ejemplo, son los rubros más rentables. ¿Pero por qué? Porque hay una política estatal que ha hecho que ese es el rubro. No vamos a comer aceite de palma. Sustituimos la alimentación, sustituimos el cultivo de maíz y de frijoles por cultivar palma. ¿Y sabes qué pasa acá? Ya no producimos eso. ¿De dónde hay que traerlo? Cuando pasó hace poco lo de Guatemala, que hubieron los tranques en Guatemala, aquí no habían los productos básicos. Hay una intencionalidad estatal de proteger a los grandes empresarios. Y el tema no es que la empresa privada esté ahí. El tema es que la empresa privada ha hecho y deshecho como ha querido. Y no se han potenciado los ejercicios de economía campesina, de economías rurales, las mujeres productoras, ¿dónde están? Eso es lo que nos va a salvar. No vamos a comer fruta de palma en 8 años, que se va a terminar esa tierra. Ese suelo, el suelo con el producto de palma, la caña de azúcar, eso rompe ecológicamente el suelo. Eso no va a producir más después que salga la palma. Entonces hay un problema. Porque le priorizaste tanto legalmente, políticamente, y lo habilitaste con estructuras de seguridad que ya no estás cultivando comida y no vamos a comer palma. No lo vamos a hacer. Y fíjate, hay una cosa, una tendencia. Los países que históricamente han consumido
aceite de palma han sido los países de Europa. Ahora vos vas a Europa y vos ves un producto que dice, este producto no contiene aceite de palma. Ellos nos van a dejar de comprar. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos dejen de comprar? ¿Qué vamos a vender? Si esa tierra ya no va a servir. ¿Qué hay que meterle a la tierra para que siga cultivando? Más químicos. ¿Qué implica eso? Es un tema de salud pública. Después es una cadena, ¿no? Entonces a mí sí me preocupa, y como te digo, no está, o sea, en cultivo, pero es un cultivo desmedido, un cultivo que no controla la contaminación y un cultivo que no está haciendo, y para mí no están teniendo los estudios de impacto ambiental que tendrían que tener. Ya hay demostraciones históricas en toda Latinoamérica de lo que ha generado la palma. Y es más la fractura social, es más la deuda de muertos que existe que lo que la palma te está generando. Escuche usted a Lucía Vigil, ella está haciendo un balance del rubro de la palma africana en términos sociales. Ella ha planteado que se ha sustituido la siembra de granos básicos, la siembra de alimentación prioritaria para la población, por un cultivo que en un lapso de 8 años, poco más, poco menos, dejará erosionada la tierra y no tendrá más mercado. Vamos a continuar hablando sobre este tema y otros aspectos que generan conflictividad ambiental, conflictividad ecológica en el país, de la mano de Lucía Vigil. Ella es asesora de CESPAD en Justicia Ambiental y Ecológica. CESPAD es el Centro de Estudios para la Democracia y estamos acá en Cuestión de Enfoques, en ICN, una nueva conciencia. Estamos en Cuestión de Enfoques acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy con Lucía Vigil, asesora en Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. Muchos saludos a los amigos de CESPAD, Lucía. Ya días no vemos a Claudia, no vemos a Gustavo y a los amigos. A ver, la prensa nacional. La prensa nacional nos trae de tanto en tanto noticias de las zonas de conflictividad, las zonas que ha mencionado Lucía. ¿Cuáles son esas noticias? Muertes, enfrentamientos entre guardias, campesinos, desalojos, soldados, desalojos y titulares como este. Empresarios piden parar invasiones en fincas del Bajo Aguán. Creo que lo tienes a la mano en producción. Vamos a saludar a los amigos, a Nelson, que nos está apoyando en producción. Y eso es lo que nosotros nos damos cuenta de las consecuencias humanas, las consecuencias en la propiedad y la conflictividad que no para. En algún momento ha estado tan alta que llegamos a acumular más de 20 muertos en un año en la zona. Eso ha bajado, y tú mencionabas que hace 2 años tuvimos un acuerdo en la zona. Sin embargo, este acuerdo es para seguir cultivando palma, es para seguir generando seguridad jurídica en la zona para los pequeños propietarios, en este caso, o los propietarios que se están reagrupando en cooperativas. Esto no significa que la conflictividad seguirá latente. Y habría también que hacer un balance, y es complicado porque las cadenas de comercialización para la palma son las que están establecidas. Es decir, ¿qué otro rubro tenés? ¿A qué otra? Cuando no hay, y mira lo que pasa, cuando querés acceder a créditos para cultivar otra cosa que no es palma, ¿qué ocupas? El título de propiedad. Y hay grupos que tienen más de 40 años y no se les han entregado sus títulos de propiedad. Pero estos son títulos colectivos. Títulos colectivos, y sí, de hecho sí, y para las grandes cooperativas, ¿no? Las cooperativas campesinas no tienen título. Esto y los nuevos procesos, las mujeres no son dueñas de tierra, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando para cultivar vos tenés que tener crédito, tenés que tener plata? Le estás pidiendo a la gente más pobre del país que se ponga a cultivar. ¿Y con qué va a cultivar? Ocupa plata. Por eso se están agrupando. Y no pueden acceder a crédito si quisieran cultivar otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que está instalado es, yo diríamos en clave extractivo, todo el enclave para habilitar el extractivismo. Es decir, sí están las básculas, están las procesadoras, ¿y qué otro camino tenés más que eso si es lo que está cultivado en la tierra? Entonces, bueno, estás
sumando a una cadena, continúas en una cadena de palma aceitera, que al final es un rubro que te da, pero también hay ejercicios muy lindos, Miguel, y es bueno, y fíjate que eso es lo que nos dice la prensa. Hay ejercicios muy bonitos de diversificación de cultivo, en la misma finca. En la zona, ¿qué tipo de cultivos? Mira, están poniendo maíz, están intentando introducir el cacao, o sea, quieren dar vida, están sembrando frijol, naranjas, pero también tienen proyectos muy bonitos de porquerías, de gallineros, entonces son otras formas de ver la vida también. Entonces ahí vos decís, hay esperanza, porque y son las cooperativas campesinas que están en procesos de recuperación las que están haciendo eso. No son las grandes empresas, porque la gente que cultiva necesita comer. Entonces dicen, bueno, vamos a sacar plata de la palma, que es lo que hay que vender, pero ¿en qué se va a invertir? Mira, hay cooperativas lindísimas ahorita con grandes cantidades de tierra que han botado palma. Y a pesar de que han tenido amenazas de las grandes empresas que les dicen, si votan, se vota el acuerdo y vamos a entrar nosotros. Y ellos han dicho, vamos a votarla. Anda ahorita y pasa yendo para Tocoa, vas a ver a tus lados, se han botado cantidades de hectáreas de palma para sembrar comida. Y eso es lo que a vos te dice, hay esperanza. ¿Y sabes quién es la esperanza? El sector campesino. Es lo que las grandes empresas no están pensando en lo que vamos a comer, están pensando en su dinero. Quienes piensan en lo que vamos a comer son ellos y ellas. Entonces, está muy bueno el ejercicio, que también, bueno, nos vamos a nutrir del ejercicio de la palma aceitera por unos cuantos años, mientras la cooperativa se nutre, mientras la cooperativa bota esa palma y mientras la cooperativa decide instalar lo que vamos a comer, como lo hicieron hace mucho tiempo, como lo hicieron sus abuelos. Comer y vender. Porque comer también y vender, la idea claro. de sostenerse, la idea de sostenerse. Comer y también. vender, pero para mí es primordial que coman. Es comer. Entonces, van a comer y están, para mí, lo más bonito, Miguel, están reivindicando el derecho a la alimentación de un sujeto y sujeta que históricamente ha sido despojado de ese derecho a comer, lo más básico. Arruinemos la historia. Ajá. La zona también es conocida por ser un lugar de actividades ilícitas. ¿Sí? Se conoce de una carretera que ha incursionado dentro de la zona de reserva y está dañando la biosfera del río Plata. Esta zona, la zona de la que estamos hablando, también es conocida por tener altos índices de actividad de redes ilícitas dedicadas al narcotráfico. ¿Qué tanto ha potenciado la conflictividad en el Bajo Aguán esta presencia de estos terceros, como les dijimos en algún momento en una pausa? Bastante, y de hecho los grupos campesinos ya no solamente se enfrentan a las estructuras de las empresas ni a las estructuras de seguridad pública y privada, sino que también se enfrentan a los grupos armados. Es decir, puedes ver los ejercicios de recuperación muy exitosos en Vallecito. Ahí está Miriam. Y están en un paso que era de droga. Miriam Miranda, la dirigente garífuna, ¿no? Una lideresa ambiental en Honduras. Y está luchando por ese paso. Y ella hace un ejercicio de recuperación para sembrar cocos, pero quien se está enfrentando en soledad es a grupos irregulares. Y lo mismo pasa con varias de las cooperativas que están, por ejemplo, en Trujillo. Se están enfrentando también a eso. Entonces, esto implica mayor inseguridad para los grupos que hacen ejercicios de recuperación territorial, pero también implica en algunos casos más militarización. Es decir, de los territorios. Y cuando vos vas, la gente te dice, sí, ahí tienen retenes. Ellos saben que... ¿Sabes qué te dice la gente? Ellos saben quiénes son. La gente ya sabe quiénes son. Todo el mundo sabe quiénes son. Pero no hay una capacidad estatal capaz de hacerle frente a esas grandes estructuras. Lo que mueve, la plata que mueve toda esta estructura es complicada. Y ya penetró tanto en todo, en nuestra economía nacional, en las finanzas nacionales, que ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a parar? Esa ausencia del Estado que tú planteas como deficiente para hacer frente a la presencia de grupos de irregularidades, ¿no es una presencia del Estado que también afecta la inversión privada cuando los grupos campesinos recuperan, vamos a utilizar la terminología, recuperan territorios que sí tienen titularidad de tierra? Sí, yo sí creo, sí coincido con vos en que sí genera más conflicto, ¿no? Para mí la inseguridad jurídica, porque al final, si se quiere encontrar una solución integral, como tú has planteado, estamos hablando de una zona que requiere una intervención urgente. Te voy a poner un ejemplo. Mira las tierras incautadas por la OAS.
las tierras incautadas por la OAVI a narcotraficantes o a gente muy corrupta. La lógica sería ese tipo de tierras. Entregarlas con títulos a los grupos que necesitan este Exacto. tipo de tierras Esa es y darles crédito, darles acceso a financiamiento. Pero ¿sabes qué pasa? Que los campesinos no pueden hacer uso de esa tierra, ¿sabes por qué? Porque quedan los testaferros de los dueños de esa tierra, ¿verdad? O tienen que esperar a ver qué pasa con el juicio, porque si ellos entran y recuperan esa tierra y dicen, bueno, como ya lo incautaron, pero ¿qué pasa si resuelven? Pueden ser procesados. Exactamente, pueden ser procesados después. Entonces decís, vaya, y que el dueño de la tierra, digamos así como funciona la justicia, al final dice que no es culpable. Y después él viene y dice, esa tierra es mía. ¿Y cuáles son los métodos y formas de recuperar esa tierra de los grandes criminales? Son violentas. Exactamente. Entonces, hay riesgo en que el campesino no pueda entrar y el Estado no tiene certeza de cuál va a ser el fallo en un caso como esto. Entonces dice, bueno, hay que dejarla. Pero si calculas son hectáreas, muchas hectáreas de tierra, y están incautadas. Y de hecho sí había una amenaza. Bueno, yo sí lo había dicho el Instituto Nacional Agrario que iba a empezar a legalizar esas tierras incautadas. Pero grupos campesinos empezaron a pronunciar en esos términos que te estoy mencionando, en temas de seguridad. ¿Qué va a implicar? Que un grupo campesino ingrese y que después venga el dueño de la tierra, haya ganado el juicio y diga, esta tierra es mía, voy a entrar, ¿y cómo voy a entrar? Más bien en las condiciones de inseguridad en las que ibas a colocar vos a un grupo campesino por darle esa tierra, ¿no? Complicado. Estamos hablando de una década buscándole soluciones al conflicto agrario en el Aguán, que además tú mencionas que además de agrario se vuelve en un conflicto socioambiental. ¿Sí? Por el uso de la tierra para un cultivo extensivo cuya capacidad de dañar la tierra es alto. ¿Sí? No obstante, los campesinos continúan haciendo esta actividad porque no hay una diversificación de la actividad productiva. Claro. ¿Conoces de experiencias exitosas donde esto se haya hecho de manera sostenible? ¿De diversificación? Honduras, ¿fuera de Honduras? Sí, de hecho Colombia tiene muchos casos de eso, el mismo Ecuador. No específicamente con la palma, sino también con otros cultivos muy extensos. Dos países que comparten el problema de la narcoactividad. Totalmente, pero y mira, Miel, para mí el tema se resuelve con impulsar una verdadera reforma agraria. Una verdadera reforma agraria con equidad, con enfoque de género. Así se resuelve. ¿Y sabes por qué se le tiene tanto miedo a las reformas agrarias? Por lo mismo que te mencionaba al principio. Las malas reformas agrarias han sido los primeros pasos para acumulación de capital. Si vos distribuís la tierra equitativamente, vos asegurás que toda la gente coma. Pero no es permitido en un modelo capitalista como este que toda la gente coma. Porque para que unos tengan, Miguel, hay que despojar a otros. Para que unos tengan esas cantidades de tierras que no pueden con ellas, tuvieron que despojar a otros. Entonces, quien te sostiene la desigualdad son esas distribuciones inequitativas de la tierra. Y no estamos aspirando, la clase política, los estados, los gobiernos no aspiran a un modelo equitativo de distribución de la tierra. Eso se resuelve fácil, con una reforma agraria. Todos tienen que ceder. Nadie quiere ceder la plata. No quieren ceder sus intereses. Es muy sencillo. Es una reforma agraria. Llamas a todos los sectores. Hace una verdadera reforma agraria. Entonces, una reforma agraria pactada, donde sí, es que tiene que haber consenso. El otro gana, hay capital moviéndose, sí. Hay financiamiento, gana el sector privado, gana el Estado, ganan los se acaba tanto conflicto, se acaba tanta judicialización. Más de 700 judicializados en el Aguán, del 2010 para acá. Por temas de tierra. 700 personas que tienen que ir a estar firmando cada 15 días a los juzgados como criminales. ¿Quieres hablar del caso de Guapinol? Ese es un caso buenísimo. Buenísimo por todo el entramado político, ¿no? Pero yo sí creo que el caso Guapinol tiene esas particularidades que te mencionaba el extractivismo, que ellos, a ver, es un megaproyecto de 5 componentes. 2 concesiones, ASP1 y ASP2, que son las concesiones mineras. Hay hay 2 contratos de agua. Sí, 2 contratos de agua y un permiso para la planta peletizadora, que es una procesadora de hierro. Hablemosla en el último segmento. Dale. 5 componentes. Noticias a cada cierto tiempo y titulares nacionales e internacionales que piden la libertad de personas que se encuentran procesadas en Guapinol. ¿En qué consiste este conflicto? Vamos a hablar
de eso en el último segmento con Lucía Vigil. Ella es asesora en Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. Y está aquí, en Cuestión de Enfoques, por ICE, una nueva conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques con Lucía Vigil. Ella es asesora en Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudios para la Democracia y estamos conversando sobre la conflictividad agrícola y ambiental en Honduras. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de un caso que es emblemático en temas de conflictividad agrícola y ambiental, y es el caso del guapinol. Mencionabas que habían 7 componentes, hacían falta 2 en la mención anterior. Y todos giran alrededor de actividades mineras, actividades acuíferas, actividades de extracción y producción de hierro en la zona. Esto generó una reacción por parte de las comunidades. Los permisos estaban concedidos, había todo un papeleo desarrollado, pero reacción de oposición en la zona. Y hubo reacción precisamente por lo que empieza la mayoría de los conflictos en Honduras, porque no hay acceso a información. Acceso a información de calidad y en los tiempos. Aquí la gente cree que vos tenés que darle la información a la gente de lo que se va a instalar cuando estás llegando, cuando ya metiste la maquinaria. Eso se hace antes, ¿no? Y de hecho, fíjate, cuando revisas los expedientes de las concesiones, hay dictámenes específicos incluso del ICF que decían que no era permitida que se entregaran las concesiones mineras porque era un área protegida. Y a pesar de que estaban esos dictámenes, no se hizo caso. Y eso está en los expedientes y son las pruebas que ha ido a presentar el Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Y ha tenido que venir a Tegucigalpa para presentar y decirle, por favor, actúen. ¿Cómo es que hay un dictamen de ICF que dice que no podía ser entregada la concesión? Y no entregaron una, entregaron 2. Entregas 2 concesiones de agua, 3 contratos de agua. Vas a instalar una termoeléctrica o pretendés instalar una termoeléctrica y la peletizadora. Pero estamos hablando de concesiones ¿de qué año? ¿De qué hace años? Esto fue en el 2000, fíjate que se entregaron para el 2013, más o menos. Y ahí mismo había algunas que indicaban que no se podía o debía hacer. Que no, habían dictámenes de otras instituciones públicas que decían que no se podía entregar concesión minera en esa zona porque era un área protegida, ¿no? Entonces, igual se entregan las concesiones y entregas concesiones de agua y justificas, y esto fue lo que pasó en el último cabildo, perdón, que iban a tomar una decisión sobre si se instalaba una termoeléctrica o no, ¿no? Y una empresa dice, la energía es un derecho humano, la energía eléctrica, y decían, bueno, los apagones de Tocoa se van a acabar con esta termoeléctrica. Claro, la termoeléctrica está instalada dentro de un plantel y ellos ocupan energía para procesar el hierro. Entonces, ¿qué pasa? Este componente de energía te va a habilitar la extracción y el procesamiento de hierro. Y el tema es que la gente decía, no queremos energía sucia. No queremos una energía que esté costando nuestros ecosistemas. No queremos una energía que contamine. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la gente del comité? Y ellos dijeron, fuimos a hablar con el ministro de Energía. Y hay otras soluciones. No es necesario esa termoeléctrica. No es necesario que se... Porque... la termoeléctrica funciona con el petcoque del petróleo y ese petcoque es como la basura del petróleo. Eso es lo que tienes que calentar para procesar el hierro. ¿Y qué implica eso? Más contaminación. ¿Qué implica eso? Humo. ¿Qué pasa años después con eso? Y volvemos al tema de salud pública. Yo a veces pienso, ¿por qué esta gente no piensa en todas las enfermedades que nos pueden causar esas cosas para prever? Después hay gente más enferma, hay gente que va más a los hospitales, ¿no? Pero bueno, esta es otra cosa. Pero al final, ¿cuántas personas continúan detenidas por ese caso? No, sacaron a los últimos defensores que estaban en prisión, que estuvieron detenidos ilegalmente más de 300 días, ¿verdad? Hubo una orden del juicio, bueno, les otorgaron cartas de libertad. Lo interesante es que tenía que ser la liberación inmediata, ¿no? Y el juzgado de Trujillo se pone a jugar 2 o 3 días y dice, no los queremos sacar. Había una orden de la corte que tenía los juzgados que liberarlos inmediatamente y los retuvo ahí. Entonces, Guapinol y sector San Pedro, de hecho, que el sector San Pedro es la zona de la montaña del conflicto, que a veces se olvida, pero ellos fueron los primeros que se dieron cuenta con el tema de la deforestación que estaba existiendo. Entonces, la instalación de este plantel ha implicado deforestación, contaminación en los ríos, reducción de los caudales. Hay gente que dice que la empresa está moviendo, ¿no? O está desviando los ríos para algún lado. Creo que para
Toda la acción extractiva y procesamiento de minerales requieren muchísima agua. Luego el tema de la devastación, la misma. Y lo preocupante es todo el grado de conflicto que te ha generado la instalación de esta empresa, precisamente por no consultar. Y todo parte de que la empresa no hizo las consultas adecuadas. Se falsificó una acta de cabildo abierto para poder hacer posible ese proyecto. Hablemos del reclamo que hay continuamente a la consulta previa. Estamos entrando en la parte final del programa, en los minutos finales del programa. Conflictividad ambiental, conflictividad agraria, tú mencionas, hay medidas que se pueden adoptar. Sí. El conflicto es necesario, te evidencia que hay problemas, pero también puede prevenirse. Sí. ¿Sería una ley de este tipo un mecanismo apropiado para prevenirlo? Y tendría que reglamentarse de la forma oportuna, es decir, nosotros sí creemos, igual desde el CESPA, el tema de la reglamentación del convenio 169 de la OIT, que es el tema de la consulta libre, previa e informada, pero también somos conscientes que no solamente las poblaciones rurales deben ser consultadas, pero las poblaciones indígenas, sino también las poblaciones rurales y poblaciones urbanas tienen que ser consultadas. Imagínate un caso rápido así en Ecuador sobre el tema del Yasuní, ¿no? Que era una zona de reserva petrolera. Correa habilita la explotación, pero hay un grupo de personas que dicen no se va a explotar. Y había un referéndum que decía no puede ser explotada. Entonces el presidente ahora dice quiero llevarlo a consulta nuevamente, y la gente a nivel nacional dice, ¿por qué solo le van a consultar a la gente que vive ahí? Si es un tema nacional. Lo que genera el petróleo es un tema de impacto ambiental a nivel nacional. Entonces queremos que nos consulten a todos. Impacto ambiental, pero también exceso de recursos. Y así pasó, y así pasó. Estoy pensando a ver si para este tema de las pretensiones de explotar el petróleo en la Mosquitia, van a querer hacer una consulta a nivel nacional. Me lo pregunto, que así debería ser. Es decir, ¿por qué nosotros tampoco y nosotras no podemos opinar sobre si está bien o no? Es decir, ¿qué implica eso? ¿No? Entonces hay distintas posturas en contra. Yo sí creo que tienen que ser reglamentado el convenio 169, tomando en consideración las voces de los pueblos indígenas y afro, ¿no? O sea, es necesario porque ellos son y ellas los principales vinculados y los principales beneficiados, claramente. La verdad es que no tendrían que ser beneficiados, es un derecho que tendrían que tener, ¿no? O sea, asegurado su derecho de participación en condiciones óptimas, en condiciones de claridad y de seguridad, fíjate, porque incluso ese tema de consulta, vas a una consulta, vas a un cabildo, no sabes si levantar la mano o no, porque no sabes qué te va a pasar al salir de ese cabildo. Y eso es un tema de seguridad, la gente no puede ir a ejercer su derecho a decidir sobre algo sin tener miedo de que le pueda pasar algo después. Entonces, cuando no son consultas en donde se garantiza esto, pues también coloca en riesgo la vida de los defensores y defensoras y de la ciudadanía en general, ¿no? Es decir, el pueblo tiene derecho a estar informado, tiene derecho a participar en la toma de decisiones que pueden afectar su vida cotidiana o su futuro. Y en este caso estamos hablando de situaciones en las que se pueden prevenir conflictos si se permite que la gente participe. Igual, si al final la gente decide, estoy de acuerdo, ¿de qué tipo de intervenciones, en qué tipo de intervenciones e inversiones están abogando o apoyan ustedes? Porque al final, si un Estado tiene recursos, el reto es cómo aprovecharlos de una manera sostenible. Sí, fíjate que de hecho no me gusta usar el tema recursos naturales, porque para mí recurso tiene esa connotación de lo tengo que usar a mí. Bueno, y todo gira nuevamente al consumo humano, es decir, es un recurso, lo tenemos. El tema es que no se juega así. La gente no ve vida en esas cosas. La gente ve como, es dinero. Entonces eso complica más esa dinámica. Me gusta llamarlo más bienes comunes de la naturaleza. Y en ese sentido, yo sí creo que hay formas, y no es que estás en contra de todo. El tema es cuando las extracciones se salen de las manos y cuando no son controladas de forma adecuada. Entonces, por ejemplo, hay muchas iniciativas de ecoturismo, por ejemplo, que son formas sostenibles de ver algunos espacios, de conservar algunos espacios, áreas protegidas o espacios que pueden ser comanejados. Más allá de la institucionalidad, hay una comunidad, hay un tejido comunitario encargado de manejar esa área. ¿Te parece que sería importante involucrar a las comunidades como empresarios de sus propios bienes comunes? Es que tienen que serlo y no darles una connotación nueva de ser grandes acumuladores. Es una connotación de ser comunitario, de habitar ese espacio que te pueda generar ingresos de una manera sostenible, ¿no? Y los comunitarios tienen que ser parte fundamental de cualquier gestión territorial. ¿Volverlos accionistas de una empresa con un esquema diferente? Podría multiplicar o ver si pueden ser accionistas la forma. Yo no sé si podrían ser eso, no sé si ese modelo sería el adecuado, pero ¿por qué no les entregas alguna titularidad medida, ¿no? Que tengan gestión sobre algo? Mira,
hay casos muy bonitos, y yo no sé por qué el gobierno no lo dice tanto, pero hay una, no sé si es una fotovoltaica en Bruce Laguna manejada por mujeres de la comunidad. Eso fue ahorita. Es que a eso me refiero. O sea, ¿por qué tenemos toda la vida que estar cuestionando la participación de la comunidad en la gestión de sus bienes comunes, si también necesitan recursos para educarse, para alimentarse? Y aquí se utiliza la palabra recurso porque al final el dinero mueve las actividades humanas. ¿Y qué es lo que pasa en Bruce Laguna? Es energía para la comunidad. Ahí no es venta del Estado, ahí no hay venta al Estado, ahí no hay privada que la maneje. Es para la energía que necesita la comunidad. ¿Te resuelve ahí? Ahí vamos a poner el ejemplo de las comunidades que administran los molinos en Holanda. Es un caso súper interesante porque las comunidades son dueñas de estas grandes eólicas y le venden energía al Estado. Sí. Entonces son comunidades, estas mujeres y mujeres, las que históricamente han sido excluidas del mercado laboral, están asumiendo un rol fundamental en la generación de energía que es para su comunidad. Ahí no hay un intento de acumulación, ahí no se van a hacer ricas, pero están trabajando. Están generándole o satisfaciendo una necesidad humana y lo están haciendo ahí. O por ejemplo, como hay ejercicios de hidroeléctricas muy pequeñas en La Paz, por ejemplo, o en Intibucá, y son represas que utilizan la pendiente. Utilizan el filo del agua, es correcto. Pero su producción no es para abastecer al país, es para su comunidad y funciona. Y es administrada por los comunitarios. No hay empresa, no hay conflicto, no hay rollo. ¿Por qué? Porque es una toma de decisión colectiva, informada sobre todo, y porque todos y todas participan. El rollo es que la gente dice, vienen a sacarme la arena, me dejan sin arena a mí y ellos se van y ellos son los que ganan la plata. Y dejan aquí sin nada y el desastre me lo tengo que comer yo. Entonces es bien complicada esas tensiones que se generan. Deben haber formas y propuestas para salir, ¿no? Y para mí tiene que ser algo más informado, más democrático, porque el acceso a información pasa por un tema de democracia. ¿A quién le das la información y en qué momento se la das? Y después de eso, hacer un trabajo colectivo. Hay que hacerlo. Y hay que cambiarnos la mentalidad, dejar de ser solo para mí, solo para mí, solo para mí. Pensemos en todos y todas, los que están ahí. Y no solo en los humanos. Pensemos, porque, vaya, un tema de fotovoltaica es ¿qué le hace a las aves migratorias, por ejemplo? Cuando hay mucha recepción de calor, va pasando el animalito por arriba, tiene un choque de calor, se muere. Son aves, estás trastocando todos los círculos giratorios de todas las especies que andan por ahí. Entonces, ¿cómo también pensás no solo en la comunidad humana, en la comunidad ecológica que está ahí? Aves que controlan plagas de insectos, etc. ¿Se fijan? Ese es un tema fascinante. Lo hemos tocado solo la orillita. Lucía, nos hemos quedado sin tiempo. Hemos abordado un abanico impresionante de temas. Hemos podido conocer qué es la justicia ambiental, la justicia ecológica, las claves de la conflictividad en algunas zonas del país, los retos que hay en el Aguán, qué es lo que está pasando en Guapinol, muy por encima, obviamente. Pero al final nos hemos concentrado en soluciones. Te quiero dar 30 segundos para que mandes un mensaje a la población con respecto a cómo ser parte de la solución y no del problema. Para mí lo primero es estar informados, leer mucho, documentarnos, escuchar las distintas versiones, darnos el tiempo para entender y complejizar el conflicto ambiental y que nos demos cuenta que realmente nos compete a todos y todas. Es decir, esto pasa en Colón, pero nos impacta a nosotros también. Que hay tanta conflicto. Tenemos que dejar de ser y dejar de pensar que todo pasa allá, que todo nos pasa acá. Nos pasa acá en La Tigra, nos pasa acá por el Cortijo, por ejemplo, en el río Choluteca, nos pasa en todos lados. Y tenemos que ser una ciudadanía capaz de repensar el conflicto y capaz de buscar salidas integrales con nuestra participación e información en el medio, ¿no? No solo como espectadores, sino como actores y actoras presentes y participantes. Gracias, Lucía. Qué lindo programa. La verdad es que me gusta cerrar así. Me gusta cerrar. No estamos hablando de un tema sencillo, es un tema, como dice Lucía, estructural, que tiene muchas aristas, muchas perspectivas, pero se pueden buscar soluciones de manera común. Y lo importante es que usted se informe. Infórmese en icn.digital, en nuestras redes sociales, infórmese en nuestra página web www.icndigital.com y manténganse en nuestra sintonía. Ya pronto, a continuación, nuestro noticiario a la 1. Soy Miguel Cali Martínez, esto fue Cuestión de Enfoques en ICN. Una nueva.